Inici- Iniciamos nuestra clase del martes 25 de mayo, 25 de mayo del 2021. Ética en el cuidado de sí para los alumnos del primer año, grupo C. Segundo semestre, grupo C. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Ética en el cuidado de la naturaleza. Las enfermedades que estamos viviendo, los padecimientos en términos generales, huracanes, sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, en algunas partes del mundo, por ejemplo, en Pakistán, a un lado de la India, a un ladito que antes era todo el subcontinente de la India, que ahora se llama, se me fue el avión, se me fue el nombre, pero ellos están sufriendo aumento en el nivel de las aguas y están siendo desplazados hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte. Ahí normalmente la India, Pakistán y el otro país, ahorita se me fue el avión, a ver si lo busco. Entonces, esos países han tenido un padecimiento grande, una densidad de población súper grande. Por ejemplo, la India, 1.300 millones de habitantes, Pakistán unos 250, pero antes era el mismo territorio, pero debido a la cuestión de las costumbres y religiones, se hizo una independencia después de la Segunda Guerra Mundial y la Gran Bretaña le da la independencia a la India, pero luego aparecen conflictos internos y esos conflictos internos hacen que se generen tres países del que antes era uno. El otro, aquí lo tengo su nombre, pero lo vamos a buscar en el mapa. Pakistán, la India y otro país que está diezmado terriblemente por la hambruna y luego el desplazamiento por la inundación de sus tierras y otras cosas. Y entonces, pues en América no nos quedamos tan atrás, ¿eh? Muchos países, por ejemplo, en Brasil, están cortando bosques, quemándolos, están aprovechando algunas partes para la minería a cielo abierto y con este señor Bolsonaro, que es presidente, pero de un presidencialismo medio raro, está permitiendo que el río Amazonas se contamine, que además las selvas del Amazonas también disminuyan, y tanto que le están haciendo a la naturaleza, que tenemos que ver estos videos necesariamente. Tenemos que verlos. ¿Por qué? Porque el cuidado a la naturaleza también tiene un aspecto ético, y ese aspecto ético es responsabilidad de los humanos, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya pasaron algunos minutos, posiblemente no se integre más gente, y entonces tengamos que parar un poquito los videos. Estamos esperando a más alumnos. Me parece importante este tema, ética ambiental. ¿Por qué es importante? Pues que es nuestra casa, todo el planeta es nuestra casa. Imagínate que llegue alguien de visita a tu casa, a mi casa, y tenga yo la cocina sucia, donde duermo todo con telarañas, todo polvoso, todo maltratado, y la visita, pues inmediatamente pues se va a ir porque no se va a sentir a gusto. Bueno, pues es lo mismo que pasa. Imagínate, vienen los marcianos y ven cómo está maltratado nuestro planeta, pues luego se van los marcianos, ¿no? Es un decir. Continuamos, vamos a darle enter. Ética ambiental.
Hoy en día nos enfrentamos a ciertos acontecimientos y problemas tales como son la destrucción de ecosistemas, la contaminación del suelo, agua y aire, la creciente desertización, la carencia de recursos y el calentamiento global, solo por mencionar algunos. Como consecuencia del surgimiento de dichos problemas ambientales, muchos pensadores de la ciencia, la investigación, la filosofía e incluso de cultura se han motivado a reflexionar más a fondo sobre el deterioro ambiental y todo lo que implica. Con lo cual surge lo que llamamos ética ambiental, que explica cómo tratamos al medio ambiente y cuál es la razón de que el ser humano cause tantos daños. Esta ética puede dividirse en dos ideas muy contrastadas entre sí. La primera se limita solo al ser humano. Usa éticas tradicionales donde los ataques tienen un peso moral, no por causar daño al ambiente, sino porque esos daños afectan al hombre. Entonces decimos que tenemos obligación moral con el ambiente porque tenemos obligación moral con las demás personas. Bien, le damos la bienvenida a Giovanni y vamos a quitarle el acceso a Giovanni. Buenas tardes. No te nos escapes ahora, termina tu clase completita. Buenas tardes, profe. No te nos escapes. Hoy vamos a ver algo relacionado con la ética y el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, me parece importante. Me parece interesante y me salí del video porque le puse pausa al WhatsApp, que no nos estén, ¿cómo se dice? Que no nos estén... Profe, diga. ve que luego me salgo de las clases porque luego nos tocan las noches, ¿no? Y pues empieza a llover por acá y pues me dice mi mamá que apague mi internet y por eso salgo antes. Muy bien, entonces está justificado. Gracias, gracias por el buen comentario. Se agradece ese tipo de detalles así, pues ya estamos en comunicación por... Gracias. Profe, es que truena muy feo por acá, por eso me dice que apague todo. Órale. Y estamos en el último piso, por eso. Sí, se ve el baño de tu casa. Cierra la puerta. Bien. Pues nos movemos, vamos al video. Órale. Otra vez. En el video. Órale, ya hasta lo perdí. Mira nomás. Pues vamos otra vez al video. Permiso, permiso. Permisito. Ahí está. Salen. Y vamos al... Kevin Tobar también está entrando a clase. Kevin Tobar, bienvenido. Bienvenido, Kevin Tobar. Entonces, vamos a ver, es ética ambiental el tema para Kevin Tobar, ética. ¿Cómo hemos descuidado el medio ambiente y cómo podemos hacer que se revierta ese asunto? Pero vamos a iniciar el video porque me gustaron algunas imágenes bien críticas relativamente, un poquito crueles esas imágenes y pues vamos a ver. Hay el del planeta que ya está ardiendo, ese planeta ardiendo. Ética ambiental. Hoy en día nos enfrentamos a ciertos acontecimientos y problemas tales como son la destrucción de ecosistemas, la contaminación del suelo, agua y aire, la creciente desertización, la carencia de recursos y el calentamiento global, solo por mencionar algunos. Como consecuencia del surgimiento de dichos problemas ambientales, muchos pensadores de la ciencia, la investigación, la filosofía e incluso de cultura se han motivado a reflexionar más a fondo sobre el deterioro ambiental y todo lo que implica. Con lo cual surge lo que llamamos ética ambiental, que explica cómo tratamos al medio ambiente y cuál es la razón de que el ser humano cause tantos daños.
Esta ética puede dividirse en dos ideas muy contrastadas entre sí. La primera se limita solo al ser humano. Usa éticas tradicionales donde los ataques tienen un peso moral, no por causar daño al ambiente, sino porque esos daños afectan al hombre. Entonces decimos que tenemos obligación moral con el ambiente porque tenemos obligación moral con las demás personas. La segunda es un pensamiento más revolucionario. Está más relacionada con la naturaleza, de entender cómo y por qué se generan estos daños. Busca soluciones a los problemas y deja a un lado la idea antropocentrista de lo anterior. De esta manera se puede ampliar el ámbito de la moralidad, y esta vez teniendo obligación moral no solo con nosotros y para los demás, sino abarcando a todos los seres naturales que nos rodean. Da igual si se es humano, animal, planta, etc. Pero para adoptar este pensamiento debe cambiarse la teoría clásica del valor, y antropocentrista por cierto, la cual menciona que existen dos tipos de valor: intrínseco. Menciona que lo único que puede valer es lo que posee valor por sí mismo. Por ejemplo, antropocentrismo. Ese es un concepto de la ética donde el hombre o la humanidad es el centro de todas las cosas y es lo más importante. Entonces, cuando cualquier cosa se rige por esta idea, pues ya perdió la naturaleza, ¿no? Porque pues los animales, los bosques, todo tiene un valor y hay que hacer dinero con esas cosas, ¿no? Por lo tanto, pues no importa lo más, importa cuánto vale. Ese es el concepto ético donde el ser humano es el centro y lo demás no importa. Algunos estados de las personas, como el experimentar placer, felicidad, satisfacción, etc. Y el segundo es instrumental. Es todo lo que no contiene valor intrínseco y menciona que las cosas valen en medida a su funcionalidad. Por ejemplo, una mascota tiene cierto valor no porque sea un ser vivo, sino porque su función es hacer feliz a una familia, y la felicidad sí posee un valor por sí misma. Es por esto que mencionábamos que se debía cambiar esta teoría si queríamos llegar a reflexionar de la segunda idea no antropocentrista. Entonces, ahora hablemos de un tema muy de moda, el calentamiento global, el cual se trata de un incremento acelerado de la temperatura promedio global en las últimas décadas. Es cierto que la Tierra ha pasado por cambios muy drásticos en su temperatura, pero han sido de manera natural y no tan apresuradamente. Obviamente, las causas son originarias por el hombre y las más importantes son la producción de gases invernadero, la deforestación y la urbanización. Son muchas de las consecuencias que genera este fenómeno, y las más nocivas y graves se encuentran: reducción de la biodiversidad, huracanes y tormentas más fuertes, el derretimiento de los polos. Tal vez no parezca mucho, pero en términos globales es el incremento más grande y rápido que ha pasado en los últimos 10.000 años, es decir, desde la última era de hielo. Es por eso que es un cambio verdaderamente dramático. Maltrato animal. Existen muchos problemas acerca de este tema y se pueden distinguir dos ámbitos. El social. Este se desarrolla más en un ámbito de normas, por ejemplo en el caso del uso de animales para actividades científicas o de experimentación, en donde un estudiante tiene que hacer una disección como parte de su formación académica. No obstante, por el hecho de que en ciertos casos se obligue a realizar actividades contra los animales o éstas sean necesarias, ninguna persona tiene derecho a atropellar perros, cazar gatos o poner trampas. Y bueno, del otro lado tenemos el ámbito moral. Aquí podemos mencionar el caso de un sujeto en donde tiene la libertad de elegir si asiste a un evento como corridas de toros, peleas de perros, peleas de gallos, carreras de caballos, circos, etc. Y cualquier decisión entra en el ámbito puramente personal. En primer lugar, el problema esencial de los animales es que lamentablemente se encuentran subordinados al hombre, y en segundo, que su calidad de vida depende por completo de la calidad moral de los humanos. Agotamiento de recursos naturales. Actualmente, la contaminación del medio y la destrucción de los ecosistemas y al mismo tiempo de los recursos han suscitado una creciente preocupación en la sociedad. Esto nos ha puesto a pensar sobre las consecuencias que implica, como la pérdida de diversidad genética, de especies y de ecosistemas. Hoy en día, los gobiernos han propuesto varios modelos de desarrollo sustentable,
pues es necesario mantener en equilibrio la demanda de recursos para satisfacer nuestras necesidades y la de evitar agotar dichos recursos. Pero a todo esto surge una pregunta. ¿Debemos dejar de lado nuestro estilo de vida derrochador por el cuidado del medio ambiente? Pues no necesariamente, ya que podemos realizar nuestras actividades sin alterar a la naturaleza, tomando medidas sustentables, como por ejemplo, talar un árbol y sembrar dos, ahorrar agua, usar tipos de energía y combustibles alternativos y más amigables con el medio. De esta manera, el desarrollo sustentable nos permite atender las necesidades del ser humano, asegurando y salvaguardando la permanencia de los recursos. Conclusiones. Es importante conocer no solo estos temas, sino los muchos otros sobre ética ambiental y que tratan estos asuntos. Debemos detenernos a pensar, reflexionar y sacar conclusiones de lo que hacemos individualmente y como especie. Entender cómo, por qué, cuándo y para qué causamos tantos daños a la naturaleza. Y si respondemos adecuadamente, tal vez creemos soluciones eficaces que resuelvan estos problemas. También debemos mencionar la importancia de la ética ambiental, lo que es, lo que estudia y cómo funciona, además de entender la teoría clásica del valor y las dos principales reflexiones acerca del daño al medio ambiente. ¿Cuál es la más acertada? ¿Cuál es la que usamos? ¿Somos naturales o antropocentristas? ¿Cuál destino debe importarnos más, el del hombre o el de los seres naturales? Ahí está. Quien produce este video me llamó la atención y me gustó por las imágenes que está ahí utilizando los argumentos. Al principio de la clase mencionaba yo que, por ejemplo, alrededor de la India hay un país a un lado que se llama Pakistán y hay otro país que ahorita no he podido recordar el nombre de ese país, pero ese país que está a un lado de la India está sufriendo aumento en el nivel del agua y entonces a mucha gente la están desplazando hacia el norte debido a muchos factores, entre ellos la cuestión del derretimiento de los polos. Grandes cantidades de hielo se están derritiendo y caen, ¿no? Se van y entonces el mar está subiendo su nivel. Si hay menos hielo en los polos, ¿qué significa? Pues que en términos generales el planeta se va a calentar porque hay menos. Hagan de cuenta que tenemos en casa un cuarto donde hay aire acondicionado y lo ponemos al máximo. Ese cuarto está frío, ¿sale? Pero toda la casa está calientísima. Abrimos la puerta de ese cuarto y se va a disipar el calor o el frío, se puede decir. Y entonces, pues entra el calor de los otros cuartos y no es suficiente para, el aire acondicionado no es suficiente para enfriar toda la casa. De esa manera, el medio ambiente también está sufriendo condiciones adversas. Bien, pues, por un lado tenemos este primer video. Me gustó muchísimo porque a mí me pone a pensar básicamente cómo es la cuestión del medio ambiente. Hay otro video que preparé y que cómo la gente, cómo los criadores o los que están, ¿cómo se puede decir? Creando vacas, toros, borregos y demás, están recurriendo a ciertas técnicas y entonces están alterando algunos aspectos genéticos y están produciendo alimentos que le llaman transgénicos y otras cosas. El siguiente video, escríbanlo por favor, se llaman, así es una pregunta, ¿los transgénicos son peligrosos? ¿Los transgénicos son peligrosos? Y luego al término de la clase, pues vamos a ver algunas conclusiones, porque sí, en este video anterior, acuérdense, hubo conclusiones. En sus trabajos deben mandar conclusiones. Bien, pues vamos a ver
el siguiente video. Y por lo tanto, pues vamos a poner atención a lo que nos dice. Siempre es importante poner atención, saber y aplicar un poquito de lógica, aplicar un poquito de todo el conocimiento como humanos que podemos adquirir a lo largo de nuestra formación académica. ¿Ya se ve la imagen? ¿Qué puede ver? ¿Alguien que me explique? ¿Qué puede ver Jaciel o Giovanni? ¿Kevin Tobar o León Cervantes? ¿Qué mira en la imagen? Giovanni, ¿algo que estés viendo? El video, profe, ¿Pero qué hay? ¿Qué hay ahí? un ingeniero como controlando esas de ADN. Muy bien, buen detalle, muy buena observación. Se llama ingeniería genética y entonces es una cadena ADN en términos generales y está alterando algunas cosas. Eso es lo que dice esa. Muy bien, vamos a continuar. Pongan atención y a ver si toman alguna nota y vamos a la conclusión más tarde. Actuales más polémicas es la ingeniería genética. ¿Son peligrosos los alimentos transgénicos? Ahí la pregunta, ¿son peligrosos los alimentos transgénicos? Hasta ahorita no se sabe porque precisamente las alteraciones genéticas puede ser que se vayan a nuestro organismo porque todo tiene que ver, ¿no? Órale, continuamos. Sí, pero no por las razones que crees. Pero primero, ¿qué son los transgénicos? Los seres humanos hemos modificado plantas desde tiempos inmemoriales, seleccionando los frutos más deseables para cultivarlos y también cruzándolos para crear híbridos. Hemos logrado después de miles de años que el maíz y los plátanos, entre muchos otros, tengan el tamaño y el sabor actuales. Aunque se puede decir que se han modificado genéticamente, no son transgénicos. Para hacer una planta transgénica, se toma de una especie una porción de ADN y con una pistola genética se dispara en el núcleo celular de otra especie que lo integra en su propio ADN. Así, por ejemplo, puedes modificar una variedad de papaya para evitar que sea atacada por un virus. Además de la papaya, en el mundo se cultivan extensamente soya, algodón, canola y maíz transgénicos. Comer este ADN mutante no constituye un peligro en sí mismo. Nuestro sistema digestivo lo descompone igual que el de los otros alimentos, aunque algunos científicos piensan que alterar así el ADN puede traer consecuencias inesperadas. Por ejemplo, las llamadas plantas BT contienen material genético de la bacteria Bacillus thuringiensis que produce... Escriban eso, es muy importante. El Bacillus thuringiensis es lo que les da característica a algunos alimentos transgénicos BT y es una proteína cry o como se diga. Vamos otra vez, lo repetimos. Continuamos. Por ejemplo, las llamadas plantas BT contienen material genético de la bacteria Bacillus thuringiensis que produce la proteína CRI para matar a los insectos que intenten comerla. Muchos biotecnólogos aseguran que este insecticida es inofensivo para los humanos y otros piensan que hay que estudiarlo mejor antes de tomar decisiones. El problema grave no está en los alimentos mismos, pero sí muy cerca de ellos. Hablemos de algo llamado glifosato. Ahora leen, hablemos de algo llamado glifosato. Por su terminación ato, es una sal, es una solución salina. Y entonces habría que relacionarlo con química, con biología y todo eso. Por eso es importante el conocimiento ¿qué será? No lineal. ¿Sale? Bien. Translineal o algo por el estilo.
trata de una sustancia que sirve para matar a las malas hierbas. La fabrica Monsanto bajo la marca Roundup. Es tan efectiva que mata a todas las plantas que toca, incluyendo las que quieres cultivar. Pero no te preocupes, en lugar de sembrar tu maíz de siempre, solo tienes que sembrar un maíz genéticamente modificado que es resistente al glifosato. Por mera coincidencia, esa semilla también la desarrolla y vende Monsanto. En México quieren invadirnos con toda esa tecnología y gracias a ciertos partidos que han gobernado, que se han llevado su buena cantidad por permitirlo, entonces ya nos estaban invadiendo, pero hubo una situación a nivel de la ONU y otras organizaciones internacionales que empezaron a protestar y a detener esta cuestión de que, siendo México uno de los países o el país donde nace el maíz, aquí en México se les da la posibilidad de decir que es donde es originario el maíz y por lo tanto, para protección del mundo, no deben generarse el maíz transgénico. Al contrario, debe haber una mezcla, el maíz rojo, el azul, el anaranjado, el blanco, el no sé qué, hasta el maíz amarillo, que en Estados Unidos al maíz amarillo lo consideran alimento para los marranitos, pero es el que compran desde México para las tortillas que nosotros consumimos, pero es un maíz transgénico. Continuamos. Esta práctica ha aumentado el uso de herbicidas y se ha demostrado que este químico queda impregnado en la tierra, se esparce por el agua y por el aire. Por lo tanto, puede matar otras plantas más allá de las que debía matar, además de insectos y posiblemente enfermar pájaros y otros animales. Por cierto, olvídate de sembrar frijol o calabaza en tu parcela. El Roundup los exterminaría. El glifosato se queda en la piel de los trabajadores y también en los alimentos que consumimos, y hay maíz. Glifosato se queda, contamina la piel de la gente que está ahí trabajando y en los alimentos. Y luego, como no les dan protección o equipo de protección a los trabajadores, allá, por ejemplo, en Estados Unidos, pues son fácilmente reemplazables, ¿no? Les da cáncer allá, simplemente están enfermos, los regresan a México y aquí que vengan a sufrir sus enfermedades adquiridas allá en Estados Unidos. Por lo tanto, es una práctica desleal, y aquí en México, pues como la frontera no puede detener el aire, entonces empieza a llegar el glifosato y en algunos estados donde sí es permitido, pues ahí lo utilizan terriblemente, pero están matando a toda la diversidad alrededor del cultivo. Sinaloa es un estado donde también son Sinaloa y Sonora, donde cultivan mucho maíz, mucho maíz se va para otras partes del mundo y una parte corta la venden aquí. Y entonces nosotros sufrimos de el suministro de maíz y nos quieren vender el transgénico, pero de México se va el maíz, el híbrido o el maíz natural, porque allá en Estados Unidos sí compran el maíz que no está tratado químicamente. Continuamos. Y soya en muchos más productos de los que crees. Sardinas enlatadas, por ejemplo. Los estudios oficiales, muchos de ellos patrocinados por Monsanto de manera directa o indirecta, aseguran que el glifosato no es tóxico, pero hay casos que hacen sospechar. Por ejemplo, en el pueblo San Salvador, Entre Ríos, en Argentina, donde el uso de glifosatos es extensivo, las tasas de cáncer son altísimas. Además, los pobladores reportan problemas neurológicos y malformaciones en recién. Observen ese asunto. Y a México, pues a lo mejor ya se está generando ese tipo de situación. En Argentina,
aceptan todo con tal de darle en la torre a las cosas. Continuamos, regresamos un poquito a esto. Salvador Entre Ríos, en Argentina, donde el uso de glifosatos es extensivo, las tasas de cáncer son altísimas. Además, los pobladores reportan problemas neurológicos y malformaciones en recién nacidos. Bueno, pero por lo menos han aumentado las cosechas y los transgénicos están ayudando a resolver el hambre en el mundo, ¿verdad? Pues sucede que no. Los datos indican que en Estados Unidos, por ejemplo, no ha aumentado la cosecha de alimentos a partir de la introducción de transgénicos comparado con Europa, donde no se utilizan. Y en cuanto a acabar con el hambre, el problema no es de escasez de alimentos, sino que hay demasiada gente que no tiene dinero para comprarlos. Mientras tanto, solo 6 empresas controlan el mercado global tanto de 6 empresas, 2, 4, Bayer, Syngenta, BASF, Monsanto, Dow, DuPont. Pero de esas, ¿cuántas son alemanas? ¿Cuántas son de Estados Unidos? No hay ninguna de México. Bien, Bayer es de Alemania, DuPont también es alemán, etcétera. agroquímicos como de biotecnología y gastan millones de dólares en cabildeo y publicidad para impedir que se les regule. En nuestra opinión, el problema más grave es social y económico. Los agricultores locales han trabajado por generaciones para obtener las mejores y más diversas variedades de su producto. Una empresa que imponga el cultivo de una variedad de la que ellos tienen la patente está poniendo en riesgo la biodiversidad y posibilitando la contaminación genética. Incluso hay casos donde si las semillas nativas se contaminan, se demanda a los campesinos locales por usar material patentado y además la seguridad alimentaria de todo un país se pondría en manos de una corporación. El problema no es la modificación genética, sino el modelo económico que privilegia las ganancias y no el amor a nuestro planeta ni la salud de la gente. Y entonces regresamos a esa teoría antropocéntrica, en donde, por ejemplo, Monsanto crea sus situaciones y quiere ser el acaparador de toda la diversidad de, por ejemplo, de maíz, que ya es transgénico en Estados Unidos y que en algunas partes del mundo ya no están aceptando eso. Y que, por ejemplo, allá en Brasil, en Argentina, pues está generando las malformaciones, cánceres y todo. Por ejemplo, aquí en México, actualmente están en las campañas estas políticas de que cierto país, cierto partido descuidó a los niños con cáncer y todo ese asunto. Pero no debería haber cáncer en México, ya que deberíamos consumir alimentos naturales y no los transgénicos y toda la tecnología de contaminación al medio ambiente, que es lo que genera los cánceres. Curiosamente, el tema es más amplio de lo que nos permite este video. Te invitamos a seguir indagando. Puedes empezar por los links que te dejamos en la descripción. Ahí está. Muy interesante. Nos quedan más o menos unos minutos. Hay otro video, de verdad, que muy increíble. A ver, ¿no lo quitamos o sí lo quitamos? Bien. Alimentos transgénicos, el de los animales. Hay otro. Uno de los avances científicos que más controversia ha generado en la última década es el desarrollo de productos transgénicos. Y esto se magnifica, es el desarrollo de los avances científicos. Vamos a ver este video, el de los alimentos transgénicos, porque la ética ambiental pues nos quiere proteger relativamente, pero la ética del dinero, como las, ¿cómo se dice? Las compañías petroleras que entraron a México, llenaron de billetes a los políticos
pero luego pues se vio que no era una buena intención. Por lo tanto, la buena intención pues quedó por ahí escondida, pero nada más la intención de enriquecer a algunos poquitos. Vamos a ver este. Lo que más controversia ha generado en la última década es el desarrollo de productos transgénicos. Y esto se magnifica cuando se trata de organismos destinados a nuestra alimentación. Pero, ¿qué es un organismo transgénico? ¿Es seguro consumirlos? ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? Si quieres saber esto y más, no te apartes de tu pantalla y acompáñanos en este video. La biotecnología, como su nombre lo indica, es toda aplicación tecnológica que utilice organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos con fines específicos, por medio de la ingeniería genética. Es decir, es aquella disciplina que se dedica a la modificación en laboratorio de los seres vivos o la extracción de alguno de sus caracteres para un fin determinado. Esto puede sonar un tanto escandaloso, pero en realidad, actualmente los productos derivados de la biotecnología son cosa de todos los días. Por ejemplo, medicamentos, cosméticos, repelentes, papel, ropa y nuestros propios alimentos. Estos últimos muy famosos por ser transgénicos. Como definición, un transgénico es un organismo vivo que ha sido modificado mediante la adición de genes externos para lograr nuevas propiedades. Dicho de otra forma, un transgénico es un ser vivo al cual se le agregaron genes de otra especie para mejorarlo. Esto se logra localizando y aislando el fragmento de ADN que confiere a un organismo cierta cualidad, extrayéndolo y agregándoselo a otro individuo de una especie diferente, a través de métodos muy complejos que solo verdaderos expertos pueden lograr en laboratorios muy bien equipados. Uno de los casos más famosos de transgénicos para el consumo humano es el maíz BT, llamado así ya que se le ha agregado un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis, el cual provoca que generen una toxina que es mortal para plagas de insectos que usualmente causan estragos en los sembradíos de maíz, pero dicha toxina es completamente inofensiva para otros animales y personas. Otro caso es el llamado arroz dorado, al cual se le agregaron carotenos que son precursores de la vitamina A, esenciales para el buen desarrollo y funcionamiento de nuestra vista. Esto significa que es un cultivo que ha sido mejorado para brindar mayor grado nutrimental a quien lo consume y que en teoría tendría que ser la solución a mediano plazo para los problemas de la vista de las poblaciones más vulnerables y que tradicionalmente son grandes consumidores de arroz, como ocurre en Asia y África. De esta manera, tenemos productos agrícolas con mejores cualidades para el consumo, como pueden ser mayor tamaño, mejor aspecto, mejor sabor, altas tasas de crecimiento y, como lo vimos con el maíz BT, resistencia a plagas y enfermedades. Es así que se hace un menor uso de herbicidas e insecticidas que sí pueden ser dañinos para nosotros y el ambiente. Polémica por los transgénicos. Desde la aparición misma de los organismos genéticamente modificados, o por sus siglas OGMs, las opiniones dentro de la comunidad científica fueron divididas. Mientras algunos afirman que no hacen más que ayudar a la industria alimenticia, otros no están tan convencidos de ello, ya que como su implementación es relativamente reciente, hay cierta incertidumbre de sus efectos a largo plazo. Además, los detractores han señalado que es peligroso utilizar genes de bacterias y hongos potencialmente patógenos en organismos de consumo humano. Sin embargo, la realidad es que a la fecha no se ha demostrado ningún caso de repercusiones negativas en la salud provenientes de algún alimento de origen transgénico, y en realidad esto es muy sencillo de explicar. Todos los productos de origen animal o vegetal, sin excepción, poseen ADN propio de su especie que nosotros consumimos al alimentarnos. Este ADN es desintegrado con relativa facilidad por nuestro sistema digestivo y por lo tanto no genera ningún tipo de daño o consecuencia a quien lo consume, ya que para que esto pudiera ocurrir se necesitaría que el material genético de nuestros alimentos se integrara a nuestro propio ADN, cosa que no ocurre y que, como ya mencionamos, es posible realizarlo únicamente por científicos en el laboratorio. Es por ello que si comemos vegetales no nos saldrán hojas y si comemos carne no nos crecerá mucho pelo, sean transgénicos o no. En el caso de los OGMs, a los cuales se les injerta cierto gen para la generación de toxinas que le confieren resistencia a ciertas plagas o enfermedades, los biotecnólogos
se aseguran que estas cualidades no sobrepasen la vida en parcela de dicho producto y así no afecten en absoluto a los consumidores finales. Ahora bien, lo anterior no debe confundirse con los padecimientos que tenemos al comer alimentos en mal estado o las enfermedades provocadas por virus o bacterias de manera natural, ya que esto es un proceso completamente distinto. Además, las empresas productoras de transgénicos señalan que sus alimentos pasan por filtros mucho más estrictos para verificar su inocuidad y así por fin salir al mercado en comparación a alimentos estándares que se cultivan de manera tradicional, cosa que, agárrense bien, es cierta. De hecho, la misma Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reconoce que los productos generados a gran escala que no tienen origen transgénico, de manera general, pasan por filtros de inocuidad mucho más laxos, cosa que para nada es lo ideal. No obstante, hay otro tipo de problemáticas generadas por los transgénicos que vaya que están probadas, y estos son de índole ambiental y económico, que aquí te presentamos. Mitigadores de insectos. Los cultivos transgénicos que son resistentes a plagas de insectos también pueden dañar las poblaciones de estos animales que son benéficos, como los polinizadores, alterando de una manera muy significativa los procesos biológicos del ecosistema. Hibridación. Desde la implementación de cultivos transgénicos se han reportado casos de hibridación, que es la cruza entre las plantas genéticamente modificadas con las plantas silvestres del hábitat natural. Esto genera problemas ya que el resultado de esta hibridación son las llamadas supermalezas, que heredan las características de resistencia de sus progenitores, pero sin el interés económico de los no hibridados, desplazando así a las plantas nativas del lugar y teniendo que utilizar grandes cantidades de herbicidas para su control, situación que es completamente opuesta al objetivo original de los transgénicos. Pérdida de diversidad agrícola. Los transgénicos, al ser mucho más fáciles de producir, son preferidos por los agricultores que dejan a un lado las variedades tradicionales, rompiendo así las cadenas seguidas generación tras generación y lo que resulta en un solo tipo de cultivo. Utilización de glifosato. El glifosato es un herbicida de amplio espectro no selectivo, producido por la empresa Monsanto, que se ha hecho muy popular entre los agricultores. Este producto se utiliza para mantener a raya todo tipo de malezas no deseadas en los cultivos agrícolas, y es tan eficaz que mata todo tipo de plantas, incluyendo al mismo cultivo de interés. Pero aquí hay un giro inesperado, ya que la única variedad que es resistente al glifosato es un transgénico patentado por el mismo Monsanto. Sospechoso, ¿no crees? Además, el glifosato, al drenarse por tierra y agua, es un contaminante altamente peligroso, ya que la misma Organización Mundial para la Salud lo ha identificado como posible factor cancerígeno. En fin, como conclusión podemos decir que los alimentos transgénicos por sí mismos no representan ningún riesgo para nuestra salud. Sin embargo, también hay que aceptar que no terminan de funcionar porque el problema de raíz no es la generación de alimentos, sino la desigualdad social en donde no todos tienen acceso a ellos. Por lo tanto, el problema nunca será el desarrollo científico, sino los intereses económicos. Como pudiste notar, este tema es mucho más complejo de lo que aparenta, y por lo tanto no se puede definir como blanco o negro. Así que en la descripción te dejamos más información para que tú mismo generes un criterio propio. Bueno, pues el video es muy claro. La situación de utilizar los transgénicos y además los riesgos. Contaminan el agua, el aire, contaminan el suelo, contaminan todo y empiezan a nacer los niños sin brazos, con cáncer en la piel, con todas las deficiencias, por ejemplo, deficiencias intelectuales y otros asuntos. ¿Qué tal vieron los videos? Jaciel Miranda, ¿alguna observación? Tenemos 2 minutos y ya casi termina la clase. ¿Algo que quieran comentar? Kevin Tobar, ¿qué dices? León Cervantes, ¿los videos son muy alentadores para el futuro?
Creo que sí, profe. Realmente, a mi punto de vista, estuvo muy estructurado cómo se fueron enlazando estos tres temas. Primero iniciamos con nuestros propios intereses y después fuimos viendo cómo otros intereses fueron dándose tanto en lo moral y con otras cuestiones de la naturaleza. Y gracias a esto fuimos a dar con este tema de los alimentos transgénicos y así ya nos dimos también en cuenta que esto es como un ciclo sin fin. No se puede decir que uno está malo ni otro es bueno. Sin embargo, el único problema que tenemos acá sería nuestros intereses codiciosos y las principales causas de las bajas económicas. Exacto, muy buen punto de vista. Menos de un minuto, Kevin Tobar, Jaciel Miranda, Carlos Giovanni, ¿algún comentario? Porque de repente ¡pum!, se cierra. Estamos en la clase de ética. No, profe, estuvo muy interesante. ¿Vale? Muy bien. Pues se empieza a cerrar.